Después de que el Señor Jesús sanó a aquel hombre ciego cerca de la ciudad de Jericó, cuando entró Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y entonces un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y era muy rico, quería ver quién era Jesús. Pero, ¿qué crees? Como había una multitud que estaba siguiendo a Jesús, y él era un hombre chaparrito, era pequeño de estatura, no lo podía ver. Entonces corrió por delante, pues sabía más o menos por dónde iba a pasar Jesús, y corrió y buscó la manera de subirse en algún lugar para poderlo ver. Vio un árbol sicomoro y entonces se subió al árbol, porque sabía que por ahí pasaría el Señor Jesús. Jesús, cuando avanzó y llegó al lugar donde estaba Zaqueo, Jesús miró hacia arriba, vio a Zaqueo a los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa, baja porque hoy iré a tu casa. Entonces el chaparrito Zaqueo bajó rápidamente y recibió a Jesús con gozo en su casa. Al ver esto, la gente murmuraba y decía que había entrado Jesús a posar con un hombre pecador. Entonces, ahí, cuando estaban juntos en la casa de Zaqueo, Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: Señor, la mitad de todos mis bienes se la daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Jesús entonces le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Esta hermosa historia es la historia que encontramos en Lucas capítulo 19, verso 1 al verso 10. Muy buenos días, nuevamente te doy la bienvenida a este espacio de reflexión llamado No te rindas, hay buenas noticias, hay mucho por qué seguir. Mira cómo esta hermosa narración tiene mucho que ver con el capítulo 18. ¿Te acuerdas que en el capítulo 18 vimos la historia de un joven rico que no quiso seguir a Jesús? ¿Lo recuerdas? Veremos que estas dos historias presentan tremendos contrastes. Vamos a ver los contrastes entre ambas historias. El joven rico, si tú observas en el capítulo 18, verso 21, él se sentía que era un hombre bueno, porque cuando el Señor Jesús le habla de los mandamientos, ¿te acuerdas? Él le dijo en el capítulo 18, verso 21, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre se sentía que era bueno, sentía que era perfecto en ese sentido. Y mira el contraste con Zaqueo, este chaparrito que se reconocía ser un defraudador. Mira el verso de 8 del capítulo 19. Zaqueo dijo: la mitad de mis bienes voy a los pobres, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había hecho mal, que había defraudado, y él se estaba reconociendo un pecador. Otro contraste lo podemos ver en el joven rico cuando vemos que la gente lo respetaba. Era un hombre importante, era un hombre principal. Mira el verso, capítulo 18, verso 18. Un hombre principal, así lo describe al joven rico, ¿verdad? Y el contraste con Zaqueo es que observa cómo la gente lo odiaba. Capítulo 19, verso 7, dice que la gente murmuraba de él y decía que ha posado Jesús con un hombre pecador. Y además de todo era chaparrito, ¿verdad? Era un hombre de baja estatura. Recuerda que en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, pues se pensaba que toda deformidad, toda, toda enfermedad, todas las comorbilidades que pudiera tener una persona, pues eran por, pues precisamente porque estaban mal con Dios o porque habían pecado, porque algo no estaba bien con Dios. Entonces,
pues la gente, por supuesto que no amaba a Zaqueo, ¿verdad? Y seguramente muchos decían, bueno, él es chaparrito porque de seguro su familia o él pecó, ¿verdad? Porque él es un pecador. Bueno, vemos cómo hay este contraste. Otro contraste más lo encontramos en el joven rico. Observa cómo él, cuando Jesús le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego sígueme, anunciando el reino de Dios, mira cómo el hombre rico no quiso deshacerse de sus riquezas. Capítulo 18, verso 23, dice que no quiso, se entristeció cuando Jesús le dijo eso, puesto que en sus riquezas tenía depositada su confianza. Pero el contraste con Zaqueo es maravilloso. Mira cómo en el capítulo 19, verso 8, él solito se para a la mitad de la celebración que están teniendo en su casa y dice, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, de mi riqueza, de toda mi riqueza, daré la mitad a los pobres. ¡Wow! ¡Qué contraste tan interesante! Vemos dos corazones diferentes, ¿verdad? Un contraste más. El joven rico no entra al reino de Dios. Capítulo 18, verso 24, Jesús dice que es más difícil, qué difícil es que en el reino de Dios entren los que tienen riquezas, ¿verdad? Es difícil porque su corazón estaba en las riquezas del joven rico. Sin embargo, mira a Zaqueo. Zaqueo cree en Jesús, está dispuesto a despojarse de toda esa riqueza mala vida, y mira cómo en el verso 9 Jesús reconoce que le ha dado salvación. Verso 9 dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Está hablando de Zaqueo, pero cuando una persona cree en Jesús, en un hogar, pues esa persona no se va a quedar callada, ¿verdad? Esa persona va a ser bendición en su hogar, va a comunicar el mensaje de Cristo, de las buenas noticias de salvación en su propio hogar, y algunos de ellos van a recibir también esa salvación si creen como Él. Entonces, vemos todos estos contrastes, queridos amigos, en esta maravillosa historia de Zaqueo, ¿verdad? Vemos como hay un contraste más, ¿verdad? El capítulo 18, donde está el joven rico, vemos cómo él se pone triste, y en el verso 6 del 19, Zaqueo le recibió a Jesús con gozo. Mira todos estos contrastes, pero también hay similitudes. Quiero compartirte algunas de ellas. Jesús pasó por donde ellos, date cuenta en las dos historias, ellos no tuvieron que ir a buscar primero a Jesús, sino Jesús los buscó primero. Otra similitud es que ambos buscaron la manera de ver a Jesús. Uno llegó y se arrodilló delante de él, y el otro se subió a un árbol, no importaba cómo, pero él tenía que ver a Jesús. Ambos lo buscaron. Otra similitud es que Jesús le otorga la oportunidad de creer a ambos. Él se presenta y a ambos les da la oportunidad de creer en Él. Lamentablemente, los dos no creyeron. Otra similitud es que ambos eran judíos. Esto es muy importante porque dice en el capítulo 19, verso 9, Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Bueno, podríamos pensar, entonces, ¿solo los hijos de Abraham tienen salvación? Bueno, a la luz, ¿verdad?, de Juan capítulo 8, verso 39, un hijo de Abraham es aquel que cree, que actúa como Abraham, ¿verdad?, su antecesor espiritualmente, porque de sangre ambos eran hijos de Abraham, pero uno es salvo y el otro no. Sin embargo, aquellos que creen y hacen las obras de Abraham, espiritualmente son hijos de Abraham. Entonces, ahí está, ¿verdad? Hay contrastes y hay similitudes. El consejo del día, a manera de resumen. Quiero compartirte el consejo del día. Reconoce tu condición de pecador delante de Jesús, pues Él dijo, y no olvides el verso 10, el consejo es apréndetelo, porque el